Inteligencia Jurídica, Aplicación Regulatoria, a cargo de don José Ribavidal. Don José, por favor. Mientras se incorpora, don José, licenciado en Derecho, con premio extraordinario de licenciatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su actividad profesional en distintos ámbitos, en el Ministerio de Defensa, desde 1983 a 1988. Ha sido director del Departamento Jurídico de Ernst & Young en Barcelona desde el 88 al 92 y en la actualidad es socio director del despacho Ribavidal Abogados. Buenos días a todos. ¿Me oyen? ¿Sí? Ahora sí, ahora mejor. Bueno, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando qué hace un abogado hablando de temas de inteligencia. De hecho, me pasa lo mismo, veo la misma cara que ponen ustedes con mis alumnos que hace 30 años que explico en la facultad, soy profesor de Derecho Procesal, y cuando vienen a clase les digo, lo fundamental es inteligencia aplicada al proceso, y ponen la misma cara que ustedes. ¿Qué tendrá que ver el derecho y la inteligencia? ¿Sí? Bien. Yo sé que estoy hablando ya en la hora del desayuno, voy a intentar ser lo más breve posible, porque algunos de ustedes está pasando frío. Mi idea es que hoy sean conscientes de que el mundo de la inteligencia y el mundo del derecho van absolutamente unidos, aunque hasta ahora se han desconocido el uno al otro. No es que se lleven mal, es que no se llevan. Nadie en el mundo del derecho, salvo contadas excepciones como la mía, dedicamos tiempo a hablar de la inteligencia. Y al revés, en el mundo de la inteligencia, cuando hablas del derecho, dices, bueno, de hecho sí, es un instrumento que está ahí, pero nada más. Pues bien, yo les digo que en los próximos años el derecho va a ser fundamental en el mundo de la inteligencia y todo aquel profesional de inteligencia que no esté implicado en el derecho va a estar fuera de juego. Y al revés, la gente del mundo del derecho, de los despachos de abogados, que no trabajemos con gente de inteligencia, estaremos fuera de juego. Yo lo que voy a intentar de manera muy breve es decirles dónde podemos colaborar. Y sobre todo que vean que cuando los que se dedican a la inteligencia privada quieren llegar al mundo de la empresa, la mejor manera de llegar al mundo de la empresa es el camino del abogado. Porque el abogado lleva años trabajándose en la confianza del cliente y cuando tú al cliente le dices, oye, tienes que pensar con inteligencia, tienes que buscar profesionales de inteligencia, hay que crear un departamento de inteligencia, el cliente te cree, a veces. Entonces, yo voy a intentar, ahora como despacho de abogados, decirles a ustedes dónde me pueden ayudar ustedes en el campo de la inteligencia. Esta clasificación que he hecho aquí, 4 niveles de inteligencia, es puramente a nivel docente, es para poderlo clasificar, para sistematizarlo de alguna manera. Hay muchas más clasificaciones que podríamos utilizar. Tradicionalmente, hablo sobre todo de las 3 primeras, inteligencia de organización, inteligencia de gestión e inteligencia lingüística. Hoy las voy a pasar muy rápido estas 3 primeras y voy a dedicarme sobre todo a la inteligencia regulatoria, que es de la que suelo hablar menos, pero que creo que a ustedes les va a interesar probablemente más. Respecto de la primera de ellas, la inteligencia de organización, no vamos a perder mucho tiempo. Se trata de un despacho de abogados, es una empresa y, por tanto, necesita aplicar criterios de inteligencia, de business intelligence, para poder desarrollar su actividad. ¿Qué es lo que pretendemos desde la óptica de inteligencia de organización? Que ustedes nos ayuden a que el despacho sea rentable, que sea eficiente, que funcione bien, y a partir de ahí, pues ustedes nos tienen que ayudar en la formación de equipo humano, el proceso de selección, aplicar los criterios de inteligencia que ya conocen en esa fase meramente organizativa. El despacho, si al final no funciona, no tiene resultados, pues hay que cerrarlo. Por tanto, la inteligencia ahí, aunque sea quizá la más simple y la más conocida por todo el mundo, o sea, la inteligencia económica aplicada también al mundo del derecho, es la que hoy más o menos se entiende. Pero no es la que le quiero dedicar más tiempo. Pasemos a la siguiente, la inteligencia de gestión. Aquí sí que ya la labor de los profesionales de inteligencia es un poco más importante. Yo, como despacho de abogados que presta un servicio, lo que necesito es apoyo de inteligencia para 2 cosas. Una, en el ámbito de la asesoría continuada,
¿Qué es esa primera? Lo que llamo inteligencia técnico-legal. Ahí necesito utilizar bases de datos, herramientas Big Data, comunicaciones encriptadas, los chatbots, smart contracts, todo eso que hoy está más bien vinculado a la inteligencia artificial, que es la que en los últimos años nos ha permitido al mundo del derecho empezar a entrar en el campo de la inteligencia. La inteligencia artificial nos ha abierto la puerta para que luego a partir de ahí entre el resto de inteligencia. Entonces ahí los despachos de abogados necesitamos también la colaboración de profesionales como ustedes. Dentro de la inteligencia de gestión tenemos lo que yo llamo la inteligencia procesal. En mi mundo, en el campo de la universidad donde yo me muevo, nadie habla de inteligencia procesal. Como mucho hablan de estrategia procesal. Y la estrategia, saben ustedes que es un término mucho más limitado, la táctica también. Yo hablo de inteligencia procesal porque creo que abarca todas aquellas facetas que dentro del proceso, dentro del pleito, no olviden ustedes que el pleito es lo más parecido a una guerra, es un conflicto entre dos partes en el que cada uno tiene una estrategia y que se trata de conseguir vencer esa batalla. El utilizar criterios de inteligencia en los litigios, en los arbitrajes, es fundamental y desgraciadamente no se hace o no se hace en la medida que debería hacerse. Fíjense, yo suelo crear un esquema de cómo preparar un litigio y en el litigio tenemos una fase prejudicial en la que aplicamos la inteligencia ¿a qué? A hechos, tienen ahí hechos, sujetos, analizamos los sesgos personales de todos aquellos que intervienen en el proceso. Si yo tengo delante un contrario, tengo que saber quién es el contrario, quién es su abogado, quién es el juez que va a llevar el tema. Tengo que saber todos aquellos elementos y tener los sesgos cognitivos de todos aquellos que participan en el juicio. Eso es lo que me va a permitir seguramente tener un punto de ventaja respecto de los demás. Tengo que hacerlo también con los hechos, tengo que analizar ahí, tirar de los profesionales de inteligencia para tener una idea concreta de cuáles son los hechos, los que conozco y los que no conozco, como decíamos antes. A partir de ahí, durante toda la fase judicial y posjudicial, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto, yo tiro de profesionales de la inteligencia, utilizo profesionales de inteligencia para que me asesoren en toda la dinámica del proceso. Planifico perfectamente qué tengo que hacer en cada momento. Incluso cuando el proceso termina. Si he conseguido que termine sin llegar al final porque he llegado a un acuerdo, fantástico. Si ha llegado a la sentencia, voy a ver qué juego me da esa sentencia, cómo consigo ejecutarla, qué opciones alternativas a la ejecución tengo, es decir, cómo rentabilizo el éxito y cómo reduzco los efectos de la derrota si es que se ha producido una derrota. Pero en definitiva, en toda la fase del pleito es donde más sentido tiene la utilización de criterios de inteligencia. Tercer nivel de inteligencia, inteligencia lingüística. Este me cuesta de explicar porque es de sentido común que la expresión del ámbito jurídico es una expresión de palabras, es una expresión de transmitir mensajes, de intentar influir en el contrario, de intentar influir en el juez, y se hace mediante la palabra y mediante escritos. Por tanto, aquello que somos capaces de producir, los escritos, nuestras intervenciones públicas, nuestras intervenciones al pleito deberían estar ajustadas al máximo a nuestros objetivos. Debemos analizar qué es aquello que queremos transmitir y cómo lo hacemos. Y esto, desgraciadamente, no se hace. La gente escribe de manera coloquial, utilizando terminología jurídica, pero de manera coloquial como hablarían con un amigo, sin tener presente qué es lo que quieres conseguir en tu exposición, cómo quieres persuadir, qué es lo que quieres hacer. Eso los americanos lo tienen mucho más avanzado. De hecho, se utilizan criterios de machine learning, de que la máquina de inteligencia artificial aprenda cada vez el funcionamiento. Yo utilizo uno de los sistemas que a la gente le sorprende, decir, oye, cuando tengo delante un juez, lo que intento es ver todo aquello que ha escrito. Tengo todo lo que ha escrito en artículos, en sentencias, veo de qué manera se expresa, cómo lo hace, y procuro que mis escritos, los escritos de mis abogados, utilicen la misma técnica de estilo
que utiliza el juez. ¿Por qué? Pues es de sentido común. Este juez, cuando reciba el escrito, lo va a estar leyendo y va a decir, caray, esto me suena, es como si lo hubiera escrito yo. Estoy utilizando su mismo sistema. Esto lo puedo hacer con máquinas, con procedimientos mecánicos, o lo puedo hacer de manera más manual, como lo hemos ido haciendo hasta ahora. Interpretación psicológica de los textos. Análisis tipográfico. Yo suelo a los abogados que empiezan a trabajar en el despacho enseñarles un manual de un despacho americano que es Typography for Lawyers. Yo cuando descubrí esto dije, pero hombre, ¿hay alguien que es capaz de escribir un libro de 300 páginas sobre tipografía para abogados? Pues efectivamente. Y ahí se explica cómo tiene que ser la presentación de un texto jurídico. Cuándo hay que utilizar mayúsculas, minúsculas, la forma de la retórica, la tipografía. No estamos hablando del contenido. Es decir, si alguien tiene en cuenta incluso la tipografía para ver qué efecto puede producir eso en un juez, ahí es que estamos utilizando criterios de inteligencia. Pues todo eso es un camino que tenemos por delante y acabará ¿cómo? Y cuando digo esto la gente dice que estoy loco. Acabará con un lenguaje jurídico artificial. Dentro de unos años, yo no sé si lo veré, pero seguramente mis hijos y mis nietos sí vivirán ya con un lenguaje jurídico artificial. La sociedad de hoy no se puede permitir que las normas sean interpretables en función de cada uno que opina sobre ellas. Cuando yo a mi hijo, que es economista, le digo que 10 abogados pueden tener 10 opiniones sobre un texto jurídico, me mira y me dice, eso no es serio. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo trabajaría un ingeniero sabiendo que una cosa se puede interpretar de 10 maneras? Y cualquiera de las 10 puede ser válidas, dependerá del juez que al final diga, no, la válida es esta. Eso, el mundo moderno en el que entramos no lo va a poder asumir. El lenguaje jurídico va a tener que ser un lenguaje unívoco. Ya sé que eso plantea muchos problemas y que al final a mucha gente le tiembla el sitio, pero nuestra profesión yo siempre digo que si un jurista romano despertara hoy y viera cómo trabajamos los abogados, diría, hombre, hacen lo mismo que hacíamos nosotros, quizá un poquito peor. Esa es la sensación que tendría. Despertemos a cualquier persona del mundo técnico de aquella época y traigámoslo hoy y veremos que no entendería el mundo. Todo ha cambiado menos lo nuestro, lo jurídico. Pero eso va a cambiar. Y ya les digo, yo estoy convencido de que hablaremos de un lenguaje artificial en poco tiempo. De hecho, ya hoy se está empezando a trabajar con lo que ustedes saben son los bots, los chatbots, que ya empiezan a interpretar, y hay en Estados Unidos ya se empieza a trabajar con asistentes de abogados que son chatbots, que lo que hacen es interpretar. Ahora saben que está de moda el chat GPT, este del Musk, que lo que está haciendo ya es utilizar inteligencia artificial, pero creativa. Es decir, todo eso es un mundo que nos va a sobrepasar. Y la gente que estamos en el campo del derecho, o nos agarramos al mundo de la inteligencia, o se nos ha acabado el trabajo. Los que estamos a punto de jubilarnos nos afecta un poco menos ya. Bueno, de lo que sí les quería hablar un poco más hoy, y siento porque yo sé que les quería hablar un poco más porque no es lo que hablo habitualmente en las charlas que doy en otros foros, es de la inteligencia regulatoria. ¿Qué significa inteligencia regulatoria? Yo ahí he hecho un pequeño resumen muy básico para que lo entiendan. Es inteligencia regulatoria, decimos, analizar la legislación vigente, estudiar los elementos políticos, sociológicos, económicos que la envuelven, predecir los cambios legislativos futuros y trasladarle a nuestro cliente cuál es el escenario que viene. Es decir, mira, en función de que las elecciones las va a ganar tal partido político, que sabemos que las ideas que tienen son estas, que hay lobbies y grupos de presión que se van a mover en ese sentido, probablemente la legislación que vamos a tener dentro de poco y que nos va a afectar como compañía va a ser esta. Por tanto, preparémonos para actuar frente a esos cambios, que no nos pille por sorpresa aquello que va a venir. Esta es la definición más simple que suelo hacer yo de este tema.
Pero eso, como pueden ustedes intuir, se puede complicar mucho más. Y eso es lo que les quiero explicar hoy. Algunos, ustedes no habrán oído hablar de estos conceptos, otros seguramente sí. Les voy a introducir dos conceptos. El concepto de lawfare y el concepto de raiding. Uno más en el campo público, campo de los estados, otro más en el campo privado, pero que al final se acaban mezclando. Lo público y lo privado al final se acaban mezclando. Lawfare. ¿Qué es lawfare? Lawfare es la contracción de dos términos, law, derecho, y warfare, guerra. Es utilizar el derecho como instrumento de guerra. Y aquí sí que ya uno dice, hombre, empieza a verle que esto de la inteligencia y del derecho tiene sentido. Aquí sí que ya no hay discusión posible. Utilizar el derecho como arma de guerra. Se atribuye, se dice que quien inventa esta expresión es un general del aire americano, y en el año 2001 utiliza esta expresión, la crea, utiliza esas dos palabras, las junta, y a partir de ahí se dice que él es el precursor de esta idea de utilizar la norma como elemento de guerra. De hecho, no lo inventa él, el concepto está desde el origen de los tiempos. El que tiene el poder del boletín oficial del Estado es el más poderoso de un país. Es decir, poder influir, crear normas que nos afecten a todos, es el sueño de todo el mundo. Yo creo una norma y consigo que los demás tengan que someterse a ella. El problema es que hay países que, claro, que no se quieren someter. Pero si nosotros conseguimos, porque tenemos el poder detrás, tenemos la fuerza detrás, conseguimos que esas normas sí se apliquen, es decir, si hoy un Estado poderoso dice todo aquel que negocie con ese país está incumpliendo mis normas de país y yo le voy a poder sancionar en mi país y le puedo decir, usted empresa española, usted empresa de donde sea, está vendiéndole tal producto a ese país al que yo he dicho que no se le pueda vender, usted está incumpliendo las normas de mi país y yo, que tengo el poder de la fuerza detrás, le digo que a usted lo voy a someter a los tribunales de mi país. Eso pasa. No hay más que tirar un poco de hemeroteca y verán ustedes que eso está pasando con mucha frecuencia. Claro, ese es el deseo de todo el mundo, ser capaz de tener la fuerza como para acabar imponiendo mis propias normas. Y lo que es más importante, que tú vengas a cumplir mis normas a mi país, que yo te voy a juzgar en mi país. Tú has vendido armas a quien sea, y eso no lo podías hacer. Y en virtud de tratados que hemos creado, o sencillamente de la fuerza que tengo para imponer mi legislación, hago que tú tengas que cumplirlo. Claro, eso ya se pueden imaginar ustedes que eso permite vencer al enemigo, arrodillar al enemigo, pero es que eso ya lo hacían los chinos desde el origen. Sun Tzu, que es una obra, El arte de la guerra, que todo el mundo conoce, el secreto es conseguir vencer al enemigo sin disparar un tiro. ¿Y cuál es la mejor arma? La mejor arma es la norma jurídica. Esto ya se utilizó aquí en la utilización de la norma como instrumento. Aquí en los años 70 en Italia surgió la corriente del uso alternativo del derecho, que al final lo que venía a decir es el capitalismo, que es quien domina el mundo, lo que está haciendo es que las leyes se cumplan a su manera y dominan todos los controles legislativos, judiciales y por tanto imponen la ley del capitalismo. Pues lo que hay que intentar es, sobre la base de teorías de Gramsci, decían, hay que intentar hacer una aplicación alternativa del derecho, hay que interpretar el derecho de manera que beneficiemos a los que tienen menos recursos, menos posibilidades, a los que no forman parte de la trama capitalista. Todo, evidentemente, tiene una lectura política, la que queramos dar en cualquier momento. En cualquier caso, dense cuenta de lo importante que es esto. Es decir, el poder hacer inteligencia en la creación de normas o en la creación de sistemas que permitan imponer nuestras normas o traer el cumplimiento a terceros de nuestras normas, efectivamente es un campo que puede permitir ganar batallas. Si ustedes miran en este país y tiran también un poco de hemeroteca, verán que últimamente se está utilizando bastante la instrumentalización de normas con la idea de conseguir determinados objetivos. Pero bueno, cuando Lula pierde las elecciones acaba en la cárcel en Brasil,
toda la corriente de lawfare en Sudamérica dice esto es consecuencia de la aplicación de lawfare hecha por los países occidentales que dominan y tal. Cualquiera va a utilizar el concepto de lawfare en función de su posición política. Pero bueno, eso en cualquier caso no es nuestro trabajo. Lo que sí les recomiendo, si quieren profundizar en el tema de lawfare, es la obra de Orde Kitri. Este es un funcionario americano, es un hombre brillantísimo y ha hecho un manual dedicado al lawfare, en el que explica muchos casos en los que, básicamente, como él es americano, en los que su país se ve implicado en temas de lawfare. Bien, y de este concepto de lawfare vamos a pasar al concepto de raiding. ¿Qué significa el raiding? Alguno de ustedes, yo sé que lo conoce porque ya lo hemos hablado alguna vez. Esto es un invento en el momento de la desintegración de la Unión Soviética. Allí se conoce como Raiderstua. Es la toma de control de las compañías o de una compañía. Aquí ya pasamos al ámbito privado, pero bueno, el ámbito estatal también lo podríamos utilizar. Es la toma de control utilizando mecanismos legales, ilegales o alegales. Es decir, ahí es, ¿por qué nace esto? Nace porque en un momento determinado, cuando la Unión Soviética se disgrega, las compañías se acaban repartiendo en función de las relaciones que tenían ciertas personas con el partido. A ti te ha tocado una compañía, a ti otra, a ti otra, a ti otra. Entonces, hay gente que dice, oiga, a mí, que llevo en el partido más tiempo que nadie, no me ha tocado ninguna compañía. Y por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar quitarle la compañía a esa persona que sí le ha tocado una. Y a partir de ahí voy a utilizar cualquier estrategia que me permita hacerme con el control de la empresa. Ahora veremos cuáles son algunas de estas estrategias. Normalmente cuando yo digo esto y digo que es un invento de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, lo que piensa la gente es, ¿y esto aquí cómo nos afecta? Bueno, nos afecta porque en España hay operaciones de raiding. En España hay y ha habido operaciones de raiding. Es decir, hay compañías que están siendo objeto, están en el punto de mira de grupos o nacionales o internacionales que lo que pretenden es hacerse con el control de esa compañía o quitarla del mercado. Pero si nos vamos a dedicar a temas de inteligencia privada, esto es fundamental, porque a veces el empresario, he visto casos de empresarios que te cuentan, no, me ha pasado esto, y esto, y esto, no es una casualidad, es una casualidad, no es una casualidad, esto ya es una estrategia de raiding. Normalmente quien puede descubrir eso es una persona del ámbito de la inteligencia que esté asesorando a esa compañía. ¿Cómo funciona el mundo este del raiding? Bueno, pues el malo crea un equipo que desembarca, imaginemos, desembarca en España y le dicen, el objetivo es esta compañía. Queremos hacernos con el control de esa compañía. Y ese núcleo de raiding, ese equipo de malos, ¿qué hace? Analiza todo el entorno de la compañía. Accionistas, proveedores, directivos, empleados, clientes, competidores, el compliance interno, que será uno de los instrumentos para manejarlo, organismos, administraciones públicas, hace un estudio de la compañía que puede durar 3 minutos. Lo conseguiremos. Ese núcleo de malos lo que hace es analizar todo esto. ¿Dónde está el punto vulnerable? Pueden decir. Bueno, el punto vulnerable es la secretaria del CEO, porque resulta que tiene problemas económicos y a esta la podemos convencer para que nos dé los passwords para entrar en información, o podemos descubrir la corrupción de uno de los directivos. Vamos a estudiar todo, vamos a ver si podemos hacer que el proveedor estratégico de esa compañía deje de funcionar. Queman la compañía del proveedor estratégico y ya te han hundido tu empresa, no tienes producto para sustituir. Ahí les pongo una lista de las cosas que están haciendo estas compañías de raiding para hacerse con el control de empresas. Campañas difamatorias, contratación de empleados y directivos, espiar o incitar a conductas inapropiadas a estos empresarios y directivos, ataques a proveedores, ventas a pérdidas, apoyar a directivos para crear compañías de la competencia, atacar sistemas informáticos de empresas o proveedores. La ventaja de poderlo hacer desde fuera con los temas de ciber actuales es muy fácil. Desde cualquier país están haciendo muchos de estos ataques y cuesta mucho por el sistema legal nuestro el poder ir y conseguir. Tenemos un convenio, que es el convenio de Budapest del 2001, pero que prácticamente es papel mojado. Atacar la estructura productiva a distancia. Hoy con los temas de Internet de las cosas es muy fácil. Atacar los productos de la empresa de camino al proveedor. Aquí se hablaba antes del tema de los pepinos en Alemania. Pues una operación como esta te deja fuera de juego una compañía o un sector. Pero también hay la parte jurídica.
que es la que estábamos buscando. La parte jurídica es atacar a esa compañía mediante presentar denuncias y demandas ante administración y otras entidades, provocar litigios contra la empresa, de accionistas, directivos, empleados, comprar acciones de la compañía para desde dentro de la compañía impugnar los acuerdos, inundar el canal de denuncias del órgano de compliance, con lo cual dejas a esa compañía, obligas a la compañía a estar haciendo investigaciones que probablemente no llegan a ningún sitio, pero torpedean el funcionamiento de la empresa. Provocar el concurso de acreedores de la compañía para adquirirla a precio ruin. Es decir, con los instrumentos legales se pueden atacar a compañías también para dejarlas en situación, quitarlas del mercado o hacerse con el control de ellas. Entonces, los malos que hacen eso, tenemos que poderlos descubrir. Por eso yo ahí pongo el análisis de inteligencia, que yo como despacho de abogados le pido a los equipos de inteligencia, es, uno, que me detecten las técnicas del lawfare, que me digan qué va a pasar, qué legislación va a cambiar para que yo pueda adaptarme y protegerme en la mía. Les digo sobre todo que vean si va a haber control en el mundo de las universidades, en el mundo de la judicatura, si se están produciendo elementos que cambian como para que las interpretaciones vayan a ser favorables a un sentido o a otro. Y, sobre todo, que las técnicas de rating me las descubran. Es decir, que hay que tener un equipo de gente capaz de decir al empresario, oye, se te ha ido este directivo, has tenido ese problema con un proveedor, te ha pasado esto, una cosa, bien, 2, 3, ya no es casualidad. Estás siendo sometido a un ataque de rating. Y de esto no se habla. Y como les digo, hay asuntos. En la Audiencia Nacional Española tenemos temas de rating que se están juzgando. Es decir, es un elemento fundamental. Bueno, podríamos estar hablando mucho más, pero vamos, mi idea es, dense cuenta, ya hemos terminado, que necesitamos estar unidos, el mundo de la inteligencia y el mundo del derecho, que caminando juntos tenemos un largo recorrido. O bueno, tienen ustedes, yo ya por mi edad empiezo a tener menos recorrido. Muchas gracias.